Javier Milei va a empezar a enfrentarse contra huelgas masivas de parte de trabajadores luego de que en específico lanzara dos desregulaciones que terminaron por hacer enfadar a los trabajadores. Pero además de esto, hay otro tema ahí que se está discutiendo mucho, y es el tema de una nueva clase de bonos con las cuales se hizo, o en teoría es lo que se acusa, es que se hizo pública la deuda de privados. Y la verdad es que he estado leyendo acerca del tema porque quiero asegurarme de que entienda exactamente qué está pasando. Y creo yo que es un área extremadamente gris, porque por un lado, esta deuda no se originó con Javier Milei, se originó, ojo, y fue aprobada, ojo, con Alberto Fernández. Pero nadie habla del tema. Y como a mí me encanta que me llueva el hate, voy a hablar del tema. Sí, cada vez saco un video acerca de Javier Milei, me llega el hate, me dicen que no sé de economía, aunque mi maestría está en economía. Pero aquí lo que quiero yo es ser siempre honesto, ser siempre objetivo y ser siempre sincero. Si yo veo algo que no me gusta, lo digo. Si veo algo que se están haciendo bien las cosas, lo digo. Y argumento el porqué. Así. Así que sin más, vámonos a hablar de estos temas. Vamos a hablar acerca de las nuevas huelgas que se están cocinando en Argentina, del por qué está sucediendo. Vamos a hablar acerca de estos bonos, de qué tan endeudado está Argentina y de la olla de corrupción que dejó Alberto Fernández, porque nadie está hablando de eso. Nadie lo discute. Es más, ni siquiera muchos, te aseguro que ni siquiera lo entienden. Pero aquí, aunque nos lleva el hate, lo vamos a explicar para que todos vean la porquería que se dejó. Y no por eso significa que yo esté de acuerdo con lo que se va a hacer para intentar rescatar a estos privados. Vamos a hablar del tema, así que los veo después del intro. Este video es auspiciado por Cake-Wallet, la única cartera que te permite comprar, holdear y vender criptomonedas a través de la misma app. Descárgala ya en tu dispositivo preferido. Ok, primero que nada vamos a hablar del lado laboral. ¿Qué es lo que está pasando? Hay dos cosas que están ahorita afectando a Argentina y que están haciendo que se enoje la gente y salga a protestar. Y más que nada para el 24 de enero vaya a haber movilizaciones. Vamos a ver, primero que nada fue un decreto, se los voy a resumir para irnos al chas. Lo primero fue un decreto que se lanzó que hasta cierto punto tiene lógica. Recuerden que aquí yo siempre busco la lógica y los argumentos detrás. Antes de que salgan a decir que el anarcocapitalismo es lo mismo que el neoliberalismo, recuerda que no lo es. La privatización en el neoliberalismo no es lo mismo que la privatización en el anarcocapitalismo. Son dos cosas completamente opuestas. Quiero dejar todo esto en claro. Yo sigo las ideologías anarcocapitalistas, que son las libertarias, que son las que están a favor de la libertad de expresión, libertad de creencia, de credo, libertad de habla, de elección. Todo ese tipo de libertades estoy a favor. Yo estoy en contra, por ejemplo, de que se encierren las personas. Bueno, ya habiendo dicho esto, vamos a hablar del tema. Nada más yo insisto en que dejen de pensar mejor. Si quieren, les puedo hacer un video acerca de qué es el anarcocapitalismo para que entendamos, todos estemos bajo el mismo concepto. No exista esta confusión con que, es que es neoliberalismo. No lo es. No tiene nada que ver. Va muy por el contrario. Neoliberalismo es oligarquías. Anarcocapitalismo es libre mercado, libre competencia. Que todos se den en la madre si se necesita. Ok, enfocándonos en la noticia. Javier Milei lanzó un decreto para que no se renueven los contratos de las personas que hayan sido contratadas en el último año del 2023. Esto bajo un concepto muy conocido aquí en México como el año de Hidalgo. Que chingue a el que deje algo. Este es un concepto que conocemos aquí, que normalmente se daba mucho en las administraciones preanistas, donde si ya sabían que iban a perder, si ya sabían que se iban a ir, robaban y dejaban a sus aliados, a sus socios. Aquí en el INE hicieron eso, dejan a los socios, dejan al amigo para que proteja el pellejo. Eso lo hizo Cabeza de Vaca, eso lo hacen los gobernadores prácticamente en todos los estados, buscan dejar a sus socios en puntos de poder para que los protejan. Bueno, ante esto, Javier Milei dice: Nel, ni madres, no se van a renovar estos contratos. Estos contratos
¿Por qué? Una, no son esenciales y dos, no hay dinero. Lo cual, no sé si lo de esencial no lo sé, no estoy presente. Lo de que no hay dinero, eso es algo cierto. Argentina está quebrada, no tiene dinero. Entonces, de nada te sirve tener un restaurante, no tener clientes, no tener ingresos y todos los días salir y contratar a más gente y luego para poder pagar los salarios ir a contratar deuda, que eso es lo que estaba haciendo Argentina en la práctica. Pero en la realidad, pues no estaba siendo productivo, no estaba generando riquezas, no estaba vendiendo este restaurante que es Argentina. Entonces, esto está causando mucho enojo entre los trabajadores, los cuales van a salirse, ya se están manifestando la Asociación de Trabajadores del Estado. O sea, ya estamos hablando del sindicato de los trabajadores del Estado que están manifestándose en contra del Estado. Están enojados. Entonces, por un lado es esto. Por el otro es una desregulación que sacó también Javier Milei, con la cual busca de manera similar emular lo que pasa en Estados Unidos conforme en referencia a los derechos laborales. En Estados Unidos, los trabajadores, si por alguna razón llegan, ya sea que el trabajador haga algo mal o que el empleador ese día le dolía la cabeza, ese día el café le supo amargo y estaba de malas, el trabajador puede ser corrido a la DIA. Los que están a favor de este tipo de posturas incitan o argumentan que el trabajador tiende a cuidar más su trabajo y además el empleador tiende a contratar más trabajadores si no siente que puede terminar siendo demandado por el trabajador eventualmente. O sea, a costa de derechos y garantías laborales, como por ejemplo aquí en México, de que si consigues un trabajo no te puedan correr simplemente porque sí, porque le caíste mal, tiene que haber una justificación. Yo he estado del lado de ambos lados. He estado en el lado del trabajador y en el lado del empleador. Y yo conozco los dolores de cabeza que pueden ser cuando un empleado roba en un negocio y termina luego por hacerse la víctima y demandar al negocio. He visto en carne propia cómo se dan estos casos. Sí hay abusos, pero también hay que reconocer que también le da una clase de estabilidad, seguridad financiera al trabajador el hecho de saber que no va a ser corrido nada más porque sí, aunque a costa de que haya menos trabajos disponibles. Entonces, si en Argentina están buscando crear el mayor número de trabajos disponibles, por más tóxico que sea esto, sería el camino. Sería más bien, sería tóxico, pero sería un camino. Tóxico, pero camino. Entonces ese es el camino que optó Javier Milei. Estoy dando la explicación del por qué. Bueno, esta quitada de derechos laborales es lo que causó que ahora se vayan a manifestar, vaya a haber movilizaciones masivas del Comité Central Confederal de la Confederación General del Trabajo de la República de Argentina. Otro sindicato que están llamando a los trabajadores a movilizarse para el 24 de enero y también llaman a empezar a acercarse a los legisladores de Argentina con la intención de empezar a bloquear las desregulaciones, porque al final del día son mandatos ejecutivos. Entonces, bueno, ahí estas dos cosas ya están causando problemas en Argentina en el lado de las manifestaciones sociales. De hecho, iba a decir el grupo comunista, pero no, es un grupo, una tipo sociedad comunista internacional, acaba de declarar a Javier Milei como enemigo público, porque sí, está en contra del comunismo. Vamos a enfocarnos ahora acerca de estos bonos que se empezaron a dar, que de hecho yo, para que vean, yo leo de ambos lados, intento entender toda la información, digerirla, ver qué tanto es cierto, ver qué tanto es mentira, porque aquí en el mundo de la información hay demasiada desinformación. Bueno, la izquierda en Argentina estaban poniendo, lo voy a decir así porque estoy leyendo literalmente la izquierda diario.com, así se llama, hay también la derecha diario.com, leo ambas, tengo que nutrirme con ambas opiniones, y estaban haciendo la crítica de un endeudamiento escandaloso, ya que decían, y esto hasta cierto punto es cierto, o sea, no puedo decir que no, es una área extremadamente gris, pero lamentablemente este endeudamiento no se dio con Javier Milei. O sea, yo estoy en contra, ojo, yo estoy en contra de que el gobierno salve a privados. Esas son las oligarquías. Eso es el neoliberalismo.
Y cómo funcionan las importaciones en Argentina te lo voy a explicar. Como no existe, por ejemplo, aquí en México, si tú quieres importar algo, un ciudadano común y corriente puede importar lo que se le hinche su reverenda gana. Un ciudadano común y corriente. Te consigues a una importadora, te hace los papeles, pagas tu impuesto, ya está, se acabó. En Argentina no es así. Como no existe el libre flujo de dinero, no existe el precio del dólar flotante. Depende de si el gobierno te autoriza las importaciones o no. Y esto es extremadamente grave. Porque te voy a explicar lo que sucedió, cómo se fue desarrollando esto y ahora cómo están peleándose por esto. Yo no sé cuál sea la solución correcta. Desde mi punto de vista no me gusta esta solución. Entiendo el por qué la están haciendo. No me gusta, pero la entiendo y desearía que no fuera así. Pero bueno, te explico. En Argentina el problema que se tenía es que el Banco Central, durante la administración de Alberto Fernández, se quedó sin dólares. Llámale que hubo sequía, llámale los tiempos de la pandemia, llámale al todo el gasto para pagar la deuda con el FMI, se queda sin dólares. Y esto termina causando que si el gobierno federal era el único que podía estar autorizando las importaciones de parte de los importadores en Argentina, o sea, suponiendo que una empresa quería importar, voy a decirlo así, leche de otro país, de Brasil, el gobierno de Argentina tenía que autorizar esa importación. No podía la empresa importadora simplemente comprar la leche en Brasil. Le pedía entonces al gobierno, oye, ¿me dejas comprar esta cantidad de leche? El gobierno decía, sí, sí te dejo o no, no te dejo. Y los dólares salían del gobierno. Y ojo, aquí está el gran engaño. Salían de parte del gobierno al precio oficial. Que si te acuerdas, durante la administración de Alberto Fernández estaba mucho más abajo que el precio del dólar de libre mercado. El precio del libre mercado, acuérdense que en los últimos días de la administración de Alberto Fernández estaba en 900 pesos, mientras que el dólar, perdón, mientras que el oficial estaba en 300. ¿Se acuerdan hasta ahí? Bueno, perfecto. Eso causó que los importadores, viendo esta gran disparidad y sabiendo que necesitaban estar importando para poderlo vender y poder hacer dinero, se pusieron a aprovechar este desequilibrio e buscar importar más. Esto pasó con Alberto Fernández. Alberto Fernández no tenía el dinero para pagar las importaciones. En una economía responsable, bajo un presidente responsable, Alberto Fernández debió de haber dicho, no, no hay dinero, no puedo pagar estas importaciones. Y lo que hizo Argentina fue decirle que sí a todo y permitió que se endeudaran las empresas importadoras. Y aquí viene todo el truco, porque las empresas importadoras podía ser una empresa, voy a decirlo así, Coca-Cola Argentina, y Coca-Cola de Brasil se endeudaba con la de Argentina, con la de Brasil, que era la misma empresa, pero en distintos países, y compraban los dólares baratos de Argentina de parte del gobierno. Fue un chanchullo. Por ambos lados. O sea, es que aquí no puedo decir, es que las empresas lo hicieron bien y el gobierno mal. No, los dos lados lo hicieron mal. Y esto termina causando que se dispare la deuda comercial de importadores. Bueno, se empezaba a pronunciar que el gobierno de Javier Milei iba a privatizar esta deuda. Iba a crear un FOBAPROA, que les iba a pagar la deuda, en otras palabras. El problema, y te acabo de dar cuenta, esto lo dice la izquierda, es que no fue Javier Milei, fue Alberto Fernández. De hecho, la deuda alcanzó los más de 62 mil millones de dólares. O sea, está peor que la deuda con el FMI. Te estoy contando todo esto porque necesito que veas el contexto. No es para que veas, no se trata de izquierdas versus derechas. Quiero que veas la magnitud de todo el problema. Bueno, llega Javier Milei y ¿qué es lo que lanzan? Lanzan esta clase de bonos, los bonos Pop Real, que tienen un nombre súper de estos extravagantes, que es bono para la liberación de Argentina, bono para la reconstrucción de Argentina, el cual están buscando juntar 750 millones de dólares. De estos 750 millones de dólares fue un fracaso la primera venta. Se vendían solo 68 millones de dólares. Estos bonos van a estar pagando 5% anual y van a ser dados a las empresas importadoras
que a su vez hayan adjuntado la deuda. Pero la deuda, ¿con quién fue? Con el gobierno. O sea, desde el principio, si Alberto Fernández no les hubiera autorizado la importación de productos que no tenían el dinero para pagarlo, no se hubieran endeudado. Entonces, desde el principio el gobierno estaba adquiriendo la deuda comercial. No es que el gobierno ahorita esté privatizando o esté haciendo pública la deuda, es que ya la había hecho pública. Y este es el grave detalle. A mí en lo particular, ¿por qué no me gusta? Porque yo soy de la idea de que los privados se tienen que rascar con sus propias uñas. Así de sencillo. Si eres una empresa, tú sabes los riesgos. El gobierno de Argentina no tenía. Y estos señores abusaron, entendiendo que Alberto Fernández estaba en mega apretón. Terminaron entendiendo que pues, podían empezar a importar más, hacerse muy ricos. Y al final del día, quien iba a terminar pagando esto iba a ser el pueblo de Argentina. Entonces, ¿quién estuvo mal aquí? Yo creo que todos. No podría decir, ellos lo hicieron mal. Las empresas lo hicieron mal, sabiendo que estaban mal, se endeudaron de más, intentando hacer más dinero a costa de los argentinos. El gobierno de Alberto Fernández estuvo mal porque se puso a autorizar la deuda comercial de Argentina a pesar de no tener dinero. Pues como si vas y sabes que no tienes con qué pagar la tarjeta de crédito y vas, sacas un Lamborghini a tarjeta de crédito y a plazos chiquititos. Y por último, Javier Milei lo que estaría haciendo en este caso, que también está mal porque no debería de estar rescatando a privados, estaría en todo caso aplazando la entrega de dólares de aquí hasta el 2027. Eso es en la práctica lo que está haciendo. Aplazar. Si me preguntaran a mí, Javier Milei debería de ir a buscarle a estos cuates que se pusieron bien inteligentes a vender, debería investigar qué empresas realmente hicieron. No sé, no es más, ni siquiera sé. Debería ser responsables a las empresas por sus deudas. Pero si quieren eventualmente eliminar la barrera que existe entre el peso argentino y el dólar, o sea, liberar el precio, se necesita que en la práctica se termine de eliminar esta deuda comercial. Y también, ha hecho distintos estímulos, intentando hacer que los que quieran comprar estos dólares se les pague a 953 pesos el dólar, más arriba que el precio oficial, que en la realidad es el precio del libre mercado. Hasta ahorita no está funcionando. La deuda comercial en Argentina se sitúa y ve nada más que brutal. Y esto, recuerda, esto no fue directamente con Javier Milei, fue Alberto Fernández. O sea, tenían un mal gobierno. Eso es lo que luego la gente se confunde. Dicen, es que antes iban mejor las cosas en Argentina con Alberto Fernández. No, iban muy mal. En noviembre se importaron más de 5.490 millones de dólares y se pagaron solo 1.670 millones. Se aumentó a un máximo de noviembre, solo se pagó el 30% de todo lo que se endeudó. Es brutal. Entonces, no todo es color de rosa, no todo es tan negro también como dicen. Creo que hay que ver los matices correctamente. A pesar de todo el hate que me avienten, yo hice aquí ahora sí que el compromiso de decir la verdad. Decir la verdad independientemente de si a mi audiencia no le gusta o no, si le gusta. Yo voy a seguir diciendo la verdad, voy a seguir analizando este tipo de cosas y culpando a quien tenga que culpar, porque aquí no estoy protegiendo a nadie, no meto las manos por nadie, pero quiero que ustedes entiendan cómo funcionan este tipo de cosas en la economía, este tipo de bonos, este tipo de transacciones, porque no quiero que nadie sea manipulado. Si les gustó el video, un like, un comentario, compartan. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye.